Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19. Mecanismos de respuesta ante un posible caso. En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID-19, como tos, fiebre sobre 37,3 grados Celsius, dolor muscular y dificultad respiratoria, se debe recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica. No acercarse a menos de 2 metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitar la información básica, disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo, como tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital. Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al trabajo. Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso, y de ser pertinente se pueden realizar las pruebas que consideren las autoridades. Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos. En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir al trabajo hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos. Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al ingreso del personal al área de producción. Notificar a la entidad de salud correspondiente. Avisar al jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo, contactando al personal responsable de dicha área. Convocar o constituir por parte de la empresa un comité en el centro de trabajo para definir las medidas a seguir y las acciones a reforzar. Para las obras, desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19. Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas. Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de 2 metros de distancia de la persona o haber compartido un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo. Asimismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración del listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo.
Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. Todo contacto y seguimiento al colaborador potencialmente contagiado deberá ser no presencial. Mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. Cerrar temporalmente todas las áreas donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel, amonio de cuarta o quinta generación, previo al reingreso de otras personas al área o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Controlar la propagación del virus está en tus manos.